respeto a los derechos humanos, de la búsqueda de la paz, del respeto por la vida. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el presidente de la República de Colombia, señor Gustavo Petro Urrego. Gracias. Bien, un saludo con todo el amor del mundo a todas y todos los trabajadores, comunidad educativa, campesinos, vendedores ambulantes, emprendedores, sindicatos, representantes de asociaciones del trabajador, centrales obreras y organizaciones en defensa laboral, personal de salud, madres cabeza de hogar, personas de la tercera edad, personas con discapacidad funcional en situación de discapacidad, habitantes de la calle, comunidades LGBTIQ+, étnicas, pueblos indígenas, afrodescendientes, lideresas y líderes sociales, y al pueblo colombiano en general. A nuestra canciller, a la secretaria general, al jefe de despacho, aquí está todo el gobierno, así que no alcanzo a decir todos. Bien, la idea de esta movilización nacional nacional, de informe un poco rápido que tengo, es que hay llenos en las principales plazas del país. Ni se diga en la ciudad de Bogotá, completo, otra vez. Ya no sé cuántas veces he llenado esta plaza, hay que hacer. Y el único que ha podido llenarla desde hace como 15 años, algo así. Bueno. La idea era y es comunicar ante la amenaza verbal que sucedió hace muy poco del presidente de los Estados Unidos. Lo que conviene es lo que siempre hemos hecho en varias fases de la vida, y es que la defensa fundamental la hace el pueblo en Colombia. Y esa es la idea, dar instrucciones sobre cómo se hace esa defensa. Pero en medio del debate de estos 2-3 días que se ha desatado, hoy traía un discurso y tengo que dar otro. Eso no es fácil. El primer discurso era bastante duro. Porque es que yo sé de la guerra, entonces viví una parte en eso hace mucho. Todo ha cambiado, ahora son drones, antidrones, espectro electromagnético, etc. Pero siempre un pueblo, y eso no ha cambiado, lo hace es el mismo pueblo. Yo sé que si alguien osara hacerme daño de cualquier manera,
pues literalmente por la historia de Colombia, por el grado de apoyo que hemos alcanzado, entre más pasa el gobierno, más apoyo, contrario a lo que sucede siempre, lo que sucedería es que el pueblo de Colombia entra al conflicto. Y se repetiría lo que conocemos ya en los 2 siglos que llevamos de república. No hay que explorar mucho, todos lo sabemos. Y eso yo lo he tratado de evitar desde hace 34 años. Para eso fue el proceso de paz del M-19, para alejar la violencia. Y hemos cumplido nosotros. Pero la violencia, como todos sabemos, continúa en Colombia, mucho menos. Y en esto los medios de comunicación, como siempre, o sus propietarios, no nos ayudan. Este conflicto verbal, hasta ahora, se desata por colombianos. No porque nos odien afuera, no porque realmente hubiera una enemistad. Nosotros no somos enemigos de ningún pueblo del mundo. Entonces se desata por el sectarismo político colombiano que, como sabemos también en la historia reciente, siempre nos lleva a guerras civiles. Ya desde el 9 de abril de 1948 tenemos 700,000 muertos asesinados. Eso se llama un genocidio. Y la raíz del genocidio es una manera completamente torpe, ignorante y bestial como se ha gobernado a Colombia. Y hoy los herederos de esa élite, oligarquía le llamo yo, que han ensayado repetidamente es la exclusión del pueblo. Y para poderlo excluir de la riqueza que se apropian ellos, pues usan la violencia. No es ni siquiera como en Estados Unidos, que hay mucha menos desigualdad, por eso la gente se va para allá. Que alguien, pues tienen oportunidades, se llena la nevera al menos y se puede tener un carro y una casa, y eso atrae a la mayoría de Colombia. Porque aquí no se tiene el carro, no se tiene la casa. Y llenar la nevera a veces ni se tiene la nevera. Entonces, romper eso ha sido mi empeño desde siempre. Lograr justicia social en Colombia. Los datos que hemos venido dando, no los voy a repetir aquí, pues muestran el hecho de que tengamos la mitad de la tasa de mortalidad, de desnutrición infantil, de mortalidad por desnutrición infantil, es decir, por hambre, la mitad de lo que nos dejó Duque. Pues habla por sí mismo, lo logramos en 3 años. Se hizo gracias a 90,000 profesionales, la mayoría mujeres, profesionales en la salud, enfermeras, médicos, médicas, etcétera. Muchos psicólogos y psicólogas, porque en realidad, y en eso Trump tiene razón, no es el presidente el que está enfermo. La violencia desde 75 años continuos nos ha afectado como sociedad, y en las regiones de conflicto hay mucha gente enferma mentalmente, porque han visto masacres, han visto bombas encima. Lo que pasó en Venezuela lo ha vivido este pueblo, pero por decenas de años, miles de bombas, masacres, etcétera. Y viene bajando. Ya daré con la cúpula militar, mañana o pasado, los resultados concretos de 3 años, datos oficiales y satelitales de nuestra lucha contra el narcotráfico. Doy solo 2 datos. El crecimiento de cultivos de hoja de coca en el gobierno Duque
fue 5 veces más grande que el crecimiento que hemos obtenido en este gobierno, que no alcanza aún el 10% en todo el periodo. En el caso Duque fue del 100% en todo su periodo. Luego nosotros lo que hemos hecho es detener el crecimiento con un dato más. Para el 31 de diciembre logramos 2.800 toneladas incautadas, que fue mi objetivo. Mi objetivo fue 0 golpes al campesinado de Colombia, sustitución voluntaria. Vamos en 30.000 hectáreas inscritas. Fui a Roberto Pañal personalmente. El mapa es diferente al que hay ahí. Me muestran un solo manchón de hoja de coca en todo el litoral pacífico y resulta que son pedazos entre la selva. Pero bueno, ahí el campesinado afro está quitando, allá un compañero, está quitando él mismo a esta hora la hoja de coca en Roberto Payán. Los visité personalmente, yo mismo arranqué unas matas de esas y sembré cacao. Ahí debe estar creciendo y esa es la lógica. ¿Por qué Duque falló y duplicó las hectáreas de hoja de coca? Porque pasó de la sustitución voluntaria a la forzosa. Y cuando el campesinado se golpea, reacciona, fortalece grupos de armas donde están, fortalece sembrar más hoja de coca y eso le pasó. Porque él no quiere al pueblo. Atacó fue el pueblo y la respuesta fue más violencia. Todos los grupos que hay hoy, los que generaron, excepto el ELN, en el gobierno Duque. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y qué afecta esto el día de hoy? Los mismos políticos que son responsables, uno, de tener relaciones con el narcotráfico y dos, de haber hecho trizas la paz, como ellos mismos dicen, y haber condenado entonces a Colombia a las mayores alturas de número de hectáreas de hoja de coca. Ese fue el resultado de hacer trizas la paz y ahora suenan los fusiles, caen drones, bombardeos de drones, 400 heridos tenemos ya del ejército y la policía. Pues esos mismos son los responsables de esta crisis, llamámosla diplomática, por ahora verbal, por ahora, que ha estallado entre Estados Unidos y Colombia. Y no digo el presidente de Colombia, como dice la prensa, por seguir la agenda político-electoral, los dueños de los medios de comunicación al lado de la extrema derecha en Colombia han confundido completamente la situación. Parece que quisieran que llegaran los helicópteros aquí como en Caracas y nos tiraran unos misilazos, olvidando que en ese palacio está la espada de Bolívar y que yo tengo que cuidarla como miembro de la Orden de Guardianes de la Espada de Bolívar, que Oti dice que se configuró con poetas latinoamericanos en nuestro estilo. Ahora bien, esa mentira creada en Miami, Washington, etcétera, por los políticos colombianos que a todos vimos ir, fue público, no me estoy inventando nada. Esa bolsa de mentiras contadas allá, algunas en público, otras en secreto, llegaron a hacer convencer a Trump que que tenía fábrica de cocaína. En Colombia todavía no hay fábrica, son
ranchos de Paró y barras en el campo. Tumbar una cosa esa con un misilazo es lo más tonto porque se hace al otro día de nuevo y lo que hacen es gastarse un poco de dólares y quizás más tarde gente necesitada que se mete a eso es por necesidad, no porque son malos. Y entonces le fueron a contar eso que dice Trump. Dice, no hay sustentación ninguna. Le dijeron que yo era testaferro de Maduro. La extrema derecha de allá se creó la tesis de que había un cartel de los soles. Y entonces Petro es el testaferro. Y se han olvidado, no se lo recordaron, no se lo dijeron, porque la parte de mi lucha no sale en la prensa. Es que llevo 20 años continuos a riesgo de mi vida, exiliada a mi familia en el Canadá. Y me han intentado hacer como 3, 4 atentados. Alguno lo vio en directo, está grabado en Cúcuta, cuando era candidato presidencial en 2018. El fiscal general Néstor Humberto Martínez, uno de los artífices de esta situación, llegó, cogió el carro, lo desapareció y era la prueba, y le dijo al pueblo de Colombia que eran piedras. Y el análisis de profesionales de sonido hecho en Canadá, informática forense, dijo que eran disparos de armas automáticas, unas, y que habían contratado, entre otras, venezolanos aquí llegando, no tenían ningún dato de nosotros y tiraron piedras. Para ocultar el atentado, usaron las piedras y una especie de azonada hecha no por colombianos, sino por ellos. Y pasó así. Y entonces un atentado contra uno más, contra el candidato presidencial del progresismo, pasó aquí en secreto. Y ganó las elecciones Duque. Y ahora vamos a que este grupo político que busca votos y derrotarnos y derrumbar el gobierno, se dio cuenta por las encuestas de verdad que somos la primera fuerza política de Colombia. Y que no servía la mentira en Colombia ya, porque los medios, usándola diariamente, se tiraron el método y el pueblo de Colombia ya no cree en mentiras. Ha visto las verdades y en esa medida, entonces, convencieron a Duque yendo allá, buscando la violencia. De nuevo, como si no les hubiera bastado con que hubieran asesinado a Jorge Eliezer Gaitán. Y 700,000 muertos tenemos desde ese día a la fecha. 700,000 asesinados. La mayoría por sectarismo político y narcotráfico. Y eso se llama genocidio. Y el mismo que fundó y creó y fortaleció las Convivir, cooperativas de vigilancia, no de seguridad. Es diferente vigilar a la seguridad. ¿A quién vigilaban? A los pobres. En Antioquia. Y por eso ustedes tienen ya la certeza, segunda instancia, condena del hermano del expresidente que yo denuncié en el 2007. Y entonces,
Hoy ya no es un debate de Petro, hoy es una verdad judicial. No sé por qué no lo cogen. Una magistrada coge dos, un profesor de economía, doctor en economía, hizo estudios y por nada, en realidad por nada no lo acusan de robarse un peso, ni a Velasco, pero sí aprovecharon la Navidad para dañarle la Navidad porque no tenían juez que no fuera su acusadora, que era el juez de garantía y que violó la ley, porque un juez de garantía no puede sobrepasar lo que piden la Fiscalía, la Procuraduría, y ninguno de ellos pidió cárcel. Y están en la cárcel. Y eso lo registramos, ya habrá el tiempo de la defensa, aún no tienen defensa. Pero en cambio, Santiago Uribe Vélez está por ahí y tiene 700 asesinatos relacionados con su grupo de limpieza, se llama, que denuncié en el 2007 y él amenazó a mi familia con los paramilitares de Tenjo, Cajicá y Chía. Y se fueron, acabó con mi familia sanguínea. Entonces, hoy, ¿por qué no está preso? Y sí están presos los que no se han robado un peso solo por ser mis ministros. Pues eso ya indica que hicieron, engañaron a Trump con sus aliados del estado de la Florida, de allá, pero que hablan muy bien español, engañaron a Trump, es mi opinión. Y salió diciendo algo que es absurdo para cualquier ciudadano de Colombia, que Petro es el jefe del narcotráfico, si casi lo matan 4 veces. Y que hice coger preso, no porque tuviera facultades judiciales, sino las facultades parlamentarias de investigar. Y usé 10 años de mi vida a riesgo contra una maquinaria que habían asesinado ya a 300,000 colombianos. El paramilitarismo en su relación con el poder político, porque la extensión del narcotráfico de cocaína en Colombia para el mundo se debe a una alianza de narcotraficantes armados y asesinos con el 35% del Senado, que dijo Mancuso y que yo encontré en varias regiones y lo denuncié públicamente, y la Corte Suprema de Justicia, otra, asumió el riesgo, la chuzaron, le interferieron los teléfonos a los magistrados de coger presos a los genocidas, porque son genocidas. Y Uribe mandó el DAS para vigilarlos, a ellos, a unos periodistas pocos, y a mí y mi familia, y a otros políticos de oposición, entre esos Borja. Y en ese momento salió una comisión al Tolima de paramilitares con 200 millones de pesos, con el objetivo de asesinar a Borja, ya muerto hoy, y a mí. Y Jaramillo llegó primero donde Jaramillo, contó, y él inmediatamente lo trajo a hablar con nosotros allá. Y efectivo, el jefe de la comisión se arrepintió. Yo debo tener ahí, alguien dirá que un ángel o energías, porque casi todos los que quieren matarme los matan antes, y sus propios socios. Así me pasó, no sé si será el jaguar o qué. Así pasó con este caso. El jefe de la comisión se entrega
habían sido entrenados en Tolemaida por un coronel Suárez. Nunca tuve el nombre. Y de ahí para adelante empezó a suceder lo mismo con el narco Arroyave. Acaba de suceder lo mismo con el que me iba a poner un misil en el avión presidencial. El Flaco Vera, le dicen alias El Boyaco, lo mataron sus socios pasando ahí en el retén de Colombia en Ecuador, en tierra ya ecuatoriana. Allá tienen vuelto a Ecuador 7, ¿no? ¿Cómo se le diría? Destrozado a Ecuador en la violencia, porque ha sido tan efectiva nuestra lucha, nuestros controles, que se fueron a exportar ya no tanto por Colombia, sino por Ecuador. Pacífico. Bueno, esto es un poco para mostrar cómo engañaron a Trump. Trump no es bobo, podemos decir otras cosas, pero Trump no es bobo. Y después de lo sucedido en Venezuela, que es ilegal en mi opinión, en las normas de las Naciones Unidas se prohíbe amenazar en la relación entre gobiernos. Segundo punto del Estatuto de Naciones Unidas, hecho entre otras con protagonismo estadounidense, porque eso se hizo con Estados Unidos y se rompió por ellos mismos la norma, que es Maduro. Como dijo la extrema derecha en Nueva York, él no es mi aliado. Él fue el que me separó físicamente, telefónicamente, de una relación con Chávez que era muy positiva. Cuando fui a enterrarlo, consideré mi deber. No me invitaron. Yo dije, no me van a frenar. Llegué allá a la embajada, porque volví a ir a embajadas. Era el gobierno de Santos, allá me encontré con él, sus amigos. Ahí llegó el estafeta para decirles que ya tenían que entrar. Era una capilla pequeña. Santos no me invitó a entrar. Estaba compitiendo por el protagonismo. Y entonces cuando fui a entrar yo por mi cuenta con los amigos que iba, la señora ahí de la Guardia Nacional o del Ejército apenas iba a entrar, ¡pum! Yo sentí apenas el viento y la violencia de unas puertas pesadísimas y quedé ese día triste, no pude entrar, lo enterré y además no lo enterraron, lo embalsamaron, que es lo que no se debe hacer. No va contra las leyes de la vida. Y nunca más volví a ver ese gobierno porque consideraba que iban por otra línea. Yo iba por la línea de la paz y eso fue lo que le dije a Chávez. Vuélvanse en ayuda de la paz en Colombia. Al final sucedió, pero 4 años después de muerto Chávez, 2016, 17, y el pueblo de Colombia tuvo por una pequeña ventaja el no a la paz. Terrible, porque miren lo que estamos viviendo ahora. Equivocación por una razón. Santos no nos pidió ayuda para las elecciones, ni a Sergio Fajardo ni a mí, que teníamos ya demostrado votos, y por eso se perdió las elecciones. Se perdió en Bogotá, con los barrios populares de Bogotá. Cuando ya vi ese desastre, terminé ayudando, pero ya La Paz se había enredado y Bogotá cambió en la siguiente elección con Santos y lo eligió. Nos hizo caso, en cierta forma, nuestra solicitud de no volver a caer en gobiernos de violencia. Bien, ¿qué ha pasado ayer?
Ayer en la prensa colombiana empezó un rumor público de un barco de Estados Unidos en agua colombiana. Y yo estaba en el mar. Yo dije, no, pues ya aquí no tengo cómo defenderme. Menos que hayan sirenas y salga una guardia de sirenas o algo así. Una ballena azul. Total es que era mentira. Era un barco del cual no tuve noticias de su destino. No supe si estaba armado o era mercante y salía de Venezuela. Pasó por aguas colombianas y no alcanzamos a tomarlo. Mi orden fue tomar el barco, no disparar antes, para saber quiénes estaban ahí y por qué. Pero no lo cogieron y no sé qué pasó. Y eso obviamente puso en alerta todo nuestra realidad. Venía después de la amenaza verbal. Si no somos prudentes, pues tendríamos un poco de gente en la calle hoy, en las costas y en las playas, por sí mismo dispuesta a defender el territorio de Colombia. Que era de lo que venía a hablar hoy. Entonces me tocó cambiar el discurso. Porque en medio de la disputa verbal con Trump por redes, entonces me dijeron que no debía usar redes en una cosa de esas. Si estamos incomunicados, ¿qué más vamos a usar? La incomunicación con el gobierno Trump, desde el principio que se posesionó, yo hablé 4 veces con Biden, nunca hubo problemas. Esa incomunicación, tal como dijo Habermas, genera violencia real. Y Trump, después del debate en redes, tuvo otra versión. Y hoy hemos hablado por teléfono por primera vez desde que es presidente. Y entonces, obviamente, yo tenía ahí mi inquietud, me demoré en llegar aquí, porque solo antes de llegar aquí se terminó la llamada, eso duró como 1 hora o más. Me dejó hablar, entonces yo traté de no hablar tanto, pero me quedé para arriba. Y en la conversación toqué 2 temas para no alargarme, le dije, y una solicitud. Se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidente. Eso pedí. Si no se dialoga, hay guerra. Nos lo ha enseñado la historia de Colombia, como hasta mi abuelo, nacido en San Pelayo, Córdoba, 1898. Hasta él lo sabía. Si no se habla, pues nos fregamos, nos matamos entre nosotros mismos. Y lo que sucedió hoy, después de mucho tiempo, es que hablamos. Y restablecí comunicación por primera vez. Y entonces, ¿de qué hablé yo? De 2 cosas: Venezuela y el tema del narcotráfico. Le tuve que lanzar las cifras, pocas, las mismas que he repetido aquí. ¿Por qué se me indica si yo llevo 20 años arriesgando mi vida luchando contra traquetos de alto poder y políticos aliados de ellos? Y le dije, muchos de los políticos que han llegado aquí al estado de la Florida y Washington tienen relaciones con el narcotráfico.
O si no, la llamada periodista que no ha perdido un solo día ni una sola hora. Yo a veces pienso mal en atajarme por todo y echar mentiras todo el tiempo. Pues ella sola, para dar un ejemplo, su familia política, uno lo asesinaron los paramilitares porque era paramilitar y asesino de verdad. Lucas Géneco mató Jorge Géneco. Uy, tiene que avisarme porque yo lo denuncié, me puso demanda por calumnia, perdió la demanda, estaba preso y condenado a 26 años. Pero como en el caso de ellos y no de nuestros ministros, que sí son asesinos, estaba en la casa. Y el hermano de él, este era el hermano de él, que es Jorge y Lucas, ojo. Lucas lo enterraron los mismos paramilitares, solo dejaron la cabeza encima y lo dejaron morir así. Y era el socio del señor Jorge 40. Bueno, no voy a seguir este ejemplo que me alargo, pero muchos de los que fueron allá buscaban violencia para que no fueran juzgados en Colombia, para detener el juicio sobre la parapolítica que no han logrado, porque por eso echaron a mi ministro de Defensa, Iván Velázquez, de ser magistrado, para que no siguiera investigando, porque él siguió la investigación. Y entonces lo que tenemos hoy es impunidad. Nos investigan es a nosotros. Todavía contra mí no han podido encontrar nada, porque yo no me robo un peso del pueblo. He sido ingenuo un poco y por eso me pongo este símbolo. Porque sí me han metido los dedos en la boca, pero tampoco soy bobo. Ingenuo sí, bobo no. Le mostré los datos, le dije, el gobierno de Duque duplicó los sembrados, yo apenas van 10 y quiero que disminuyan. Le hablé que con Maduro habíamos cuadrado operaciones militares conjuntas, él allá, yo acá, en el Catatumbo. Le dije de los bombardeos, lamentables, porque iban contramandos que nunca estaban ahí en el momento de la bomba. Le dije cómo habían aumentado las incautaciones de droga a un punto que 1,000 toneladas el año pasado, llegaremos a 3,500 cuando termine. Nunca ningún gobierno, ni del mundo, ni de Colombia, ha logrado esa cantidad de cocaína, se lo conté, incautada. Le dije que 700 trajetos, capos, algunos fueron extraditados con mi firma, incluido el hermano de Piedad Córdoba, que no dudé en firmarlo. Ahora él quiere ser testigo allá de Rabia, para ver si baja pena. Nunca lo conocí, casi me pone una trampa en el Hotel Tequendama que alcancé a intuir. Bien, hablé de los resultados, le dije lo más importante. La sustitución de cultivos voluntaria da más éxito y por eso detuvimos el crecimiento de cultivos que la sustitución forzada con glifosato. O a pie, en eso ya hay heridos y muertos, 400 heridos de nuestra fuerza pública. Más heridos que con los drones, más heridos que en el combate directo. No podemos seguir haciendo eso. Nosotros perdemos la sangre y se expanden los cultivos.
Eso se llama tontería y ceguera. Y le digo, ¿y cómo iba avanzando? Ya 30.000 hectáreas. La tasa de crecimiento de la incautación cada año, matemáticas, la tasa es superior a la tasa de crecimiento de hoja de coca, que está siendo 0. ¿Y eso qué significa? Que de la cocaína que ellos sacan, cada vez cogemos e incautamos nosotros. La inmensa mayoría de eso va para Europa, Australia y Estados Unidos. Es decir, que le hemos puesto un problema grave. Claro, eso no se acabará si no cambia el consumo allá. Y eso no acabará si nosotros no hacemos progresar los territorios de hoy, donde se cultiva de hoja de coca, y esa ha sido mi estrategia. Y después le hablé de Venezuela y le dije, yo le escribí a usted una carta, no sé si la leyó, alguien la pudo sacar incluso en la Cancillería de Colombia, y esa carta dice, podemos hacer una alianza, sí, se la dije personalmente a Biden, claro, hay una oportunidad inmensa, el mundo, la humanidad, la vida, necesitan que dejemos de consumir petróleo, carbón y gas. En un 75% es la responsable de la crisis climática. Y si crece, pasamos de crisis a colapso. Lo dice la ciencia del mundo, 4.000 científicos de todos los países. Y si pasamos a colapso, nuestros nietos morirán. Y cada vez viviremos peor ante los desastres. Y eso no puede ser. La humanidad no puede ser. Y le dije a Trump, la alianza que yo escribí se basa en energía, tal cual él ha dicho, pero limpia, no petróleo y carbón. Si es petróleo y carbón, entonces amenazan a Venezuela y amenazan a Colombia y amenazarán a Chile y Argentina por el litio y amenazan a México por el petróleo. Y tiraron un bombazo en el país más petrolero de África, Nigeria, y quieren Groenlandia por territorio. ¿Saben por qué quieren Groenlandia? Por agua, que está hoy congelada, y saben que se va a derretir. Inmensas cantidades de agua y tierra fértil que queda debajo del hielo. Sale un poco de metano, ahí sí acabamos de complicar la crisis. Quizás por el derretimiento del hielo de Groenlandia llegamos al colapso. Quizás por la destrucción de la selva amazónica que sigue, llegamos al colapso. Y colapso significa, esa es la diferencia con crisis, en que ya no podemos devolverlo por ningún medio. Y si no podemos devolverlo, quedó la marca de la extinción de la vida. Y un progresista no va a permitir que la vida humana desaparezca en el planeta Tierra. Bien, ¿cuál fue la respuesta de Trump? Pásamelo porque ya él acaba de escribirla. Y entonces he ahí el objetivo de estas manifestaciones, porque se las quiero comentar. Dice Trump, ¿dónde? Dice Trump, ojo, claro, palabras tienen que ser seguidas de acciones. Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Bueno, ¿quién me llamó? Bueno, yo fui invitado a hablar con él. Y no dije que no. Casi no llego en punto porque veníamos de afuera. Quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono y espero reunirme con él próximamente. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, están realizando los arreglos necesarios. Canciller, le toca ir a Estados Unidos. Se lleva un buen traductor. Sí. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D.C. Yo dije, en mis trinos de fin de semana, de sábado y domingo, algunos me tocó a las 2 de la mañana precisamente por el barco, y lecciones si esto se vuelve realidad. Uno, dialogar es fundamental directamente. Siempre nos critican que hablemos con los violentos. Hablar es una cosa, ser socios es otra. Yo hablo es para disminuir los muertos y los niños que reclutan y los cultivos de hoja de coca. Ese es mi objetivo, es decir, que haya menos muertos. Los datos de muerte en Colombia, mayoritariamente por sicariato, son la cifra del año pasado que ya está, es de los mejores años, no el mejor, de los mejores años del siglo. Y los datos hasta ahora, que todavía son pocos, no es momento todavía de evaluarlos bien, son menores sustancialmente. ¿Saben cuánto se ha reducido el hurto? Que no es de estos grupos, sabemos que es urbano, pero es lo que más nos aqueja. Comparado al mismo periodo del año pasado, que ya había caído respecto al periodo del 24, esta vez llevamos 70% de reducción del hurto. En toda Colombia. ¿Eso a qué se debe? Eso se debe a que la gente tiene más para comer. Simple. Y mucho joven desesperado con novia que le exige celular de última gama y esas vainas valen como 7, 8 millones. Pues deja a un novio fuera de combate en todas partes, llega el traqueto y se lleva a la novia. Entonces, eso no puede ser. Abrimos las universidades gratuitas, vamos en eso. Redujimos la pobreza 2,5 millones. 2 millones de pobres han subido sin el año pasado, hay que ver el dato por ahí en marzo. Y menos pobreza, más comida, más salario vital para los gremios. En vez, como dicen ellos, ignorantemente de la teoría económica, solo por sus intereses, es que más bajan el salario, más pobre es Colombia. Y más violencia entonces hay en Colombia y más muertos. Y no progresamos por eso.
mientras dejen la tierra fértil en manos de terratenientes productivos y no del campesinado, pues no habrá comida barata. Los campesinos cultivan en cumbres borrascosas y eso no les sale tan barato. Por eso sube la inflación y por eso tanto en todos esos terrenos hemos respondido y bien. Tierra para los campesinos, 1 millón de hectáreas ya tiene el fondo, más comida en las ciudades, más abundante. Miren la comida que había en los mercados, más justicia entonces, más universidades abiertas gratis, menos juventud al borde de la violencia y desesperada. Y hay que hacer más, pero le hemos demostrado a la forma de gobernar que había en Colombia, pues que va a pagar una matrícula de 30 millones de pesos semestrales para estudiar medicina. Tenemos el menor número de médicos y enfermeras de toda la OCDE por población. ¿Qué servicio de salud se va a dar? Entonces la prensa no, tenemos el mejor sistema de salud en Colombia. Carreta, casi que tenemos la peor tasa de mortalidad infantil de la OCDE, la mayor tasa de mortalidad materna, mujeres y niños muriendo por un sistema de salud que solo hace ganancias. Estaba lleno el aeropuerto de Cartagena de jets privados. Pregunten de quiénes son. Y muchos de los dueños de las EPS privadas, ¿cómo lo tienen? Los roban por billones. Pero no vuelvo al tema, sigamos con Trump. ¿Han escuchado lo que dijo? Hablamos de otros temas en los que todavía no hay acuerdo. Ese es nuestro objetivo. Que la paz de Venezuela es la paz de Colombia y viceversa. La paz de Colombia también puede ser la paz de Venezuela. Y hay que quitar el mayor factor de violencia entre Colombia y Venezuela, que se llama hoy por hoy Ejército de Liberación Nacional controlador, matando campesinos, 200 del Catatumbo colombiano. O el ELN se acuerda del sacerdote Camilo Torres Restrepo y lo vuelve a leer porque ya no leen. Ahí tengo la sotana en el palacio también cuidándola, la que él usó de últimas, la tuvo guardada un obrero bogotano hasta que vio en mí la persona a la cual podía entregarle la sotana. Y yo temblaba ahí, le mostré la sotana al actual representante de negocios que hace de embajador de Estados Unidos en Colombia, y él se paró y todos sus acompañantes y se persignaron. Me pareció bonito y sabía la historia porque él conoce a Colombia, estuvo aquí hace mucho tiempo. Bien, sobre la base de esta conversación personal, no podemos bajar la guardia. Todavía toca hablar en la Casa Blanca. Hablé también hace 2 días con la presidenta actual en Venezuela, Delcy. Ella la conozco desde el principio de todo esto. La invité a Colombia y queremos establecer un diálogo tripartito y ojalá mundial para estabilizar el que la sociedad venezolana, que como en Colombia podría estallar en violencia entre ella misma, no se produzca. Entonces, ustedes dicen que venga Trump. Yo lo invité. Le dije que en una isla
chéverísima, pero solo los dos y las escoltas. De él de seguridad y de vía, porque para que no tenga, habrá una fragata gringa y una nuestra, cuidando de misiles. Y yo voy, si es hablar, yo voy donde sea, porque sé que las madres de Colombia en todo el país, las mamás de los soldados, a los cuales le hemos subido el sueldo, y a los patrulleros y patrulleras y soldadas al mínimo vital. ¿Cómo así que se arriesgan? Jovencísimos, porque son 18, 19 años. Se arriesgan en las noches, en los páramos, en las selvas, etcétera. Y ni siquiera se le pagaba 300,000 pesos el último año. Y Duque sí tenía esa misma posición, pero temeroso, no elevó mucho. Pero él recibió en 50,000 pesos lo que se le entregaba cada mes a un muchacho que podía morir al otro día. Y sufrir de paso, pues el frío, la lluvia, yo también la sufrí y sé qué es eso. Dormir en el páramo, sé qué es eso. Por eso no me asusta la amenaza, decían hoy los funcionarios de Estados Unidos. Estoy acostumbrado. En la cárcel, antes de la cárcel me torturaron una semana. Entonces, ¿por qué usted está tranquilo?, me decía la periodista del New York Times hoy también. Pues porque estoy acostumbrado, así de simple. Eso no me asusta. Me iban a matar como 6 veces, he tenido en mi experiencia esa vía, en mi vida. Bien. Tenemos entonces un diálogo construyéndose. El restablecimiento de la comunicación permite bajar los tonos. La última vez me dijo de una manera, ahora tengo el honor de hablar. ¿Quién ocasionó esto? Nuestra oposición buscando ganar elecciones o que me maten o me pongan preso. Desespero y antidemocracia. Produjeron lo contrario, creo yo. Y en esa medida decía el expresidente Uribe ayer o hoy que hay que separar, y así repitió como loros todos los medios de comunicación de los grandes ricos de Colombia, es que hay que diferenciar nación y petro. Los norteamericanos vienen por petro, no por Colombia. No le quiero decir la grosería que le quiero decir. Mucho HP no sabe de la historia de Colombia. HP no es lo que ustedes se imaginan, es honorable parlamentario que fue. Ojo, honorable persona. No, ahí ya no puedo decir eso. Y entonces, ¿cómo se le ocurre cualquier presidente de derecha, de izquierda, él mismo, que sea sacado a la fuerza por una justicia internacional o nacional de otro país por delitos de lesa humanidad, que sí se puede, porque es la Corte Penal Internacional? Trump debió ayudar al mundo a llevarse a Netanyahu a cumplir su condena por genocidio. Temas de desacuerdo, tal cual él lo dice. Temas de mi discurso en Naciones Unidas, pero la labor de un presidente es hacer lo que no hizo Uribe, porque estimulando la violencia contra mí en ese palacio provocaría una guerra
aún llevándomelo, porque esto no es Venezuela, la historia de Venezuela es relativamente pacífica y la historia de Colombia no. Aquí el primer muerto, a veces de un ciudadano por otro, estalla la juventud, ¿o no fue así en Bogotá? Y por ahí comenzó el estallido social en todo el país. ¿Cómo no vamos a aprender? Entonces ellos dicen, los jovencitos que estuvieron ahí eran terroristas, y lo que estaban diciendo contra Verónica Alcocer, por eso la metieron, es que ella era la que traía el dinero de Maduro para financiar la primera línea. Y resulta, primero, que el estallido social lo creó fue Carrasquilla y Duque por poner una reforma tributaria leonina. Ahora el Congreso demuestra, pusimos una reforma tributaria para salvar las finanzas del país, pero como era contra los más ricos, y así está en el decreto que rige hoy ya, y estos días tienen que pagar impuestos. Lo dije, el señor Luis Carlos Sarmiento paga menos impuestos que su secretaria. Y eso no puede ser en un país justo. Y entonces el decreto que rige, porque sí estamos en una emergencia y el hecho sobreviniente es que alzan el precio de los TES, de la deuda de Colombia, y nosotros nos quedamos sin pagarla, a menos que recortemos el gasto en salud y en educación, que es lo que nos piden. Mamola, ¿cómo vamos a recortar el gasto en salud y en educación? Nuestro pueblo, no pagan los más ricos y paga el pueblo. Eso es lo que han hecho siempre. Y así nos volvimos un país desigual y uno de los países con el salario mínimo más bajo de América Latina. Bien, a las madres de Colombia les digo que obviamente el país se mete en la defensa de la soberanía nacional porque Uribe no tiene razón. Si tocan a Petro, tocan a Colombia, y si tocan a Colombia, Colombia responde como sabe su historia. Así de simple. Alguien, otro mismo, recapacitó en estos días, más todo el problema que ya hay a escala mundial, y dijo lo que dijo en la conversación conmigo. Luego no voy a decir exactamente ahora lo que iba a decir. Vamos a esperar la conversación directa. Primero, porque no soy orgulloso, soberbio, soy ingenuo. Segundo, porque no quiero en este año, en lo que me queda, que las madres de Colombia tengan más perturbación de la que hasta ahora tienen, que los jóvenes de Colombia, hombres y mujeres, no tengan en la noche o en el día la sensación de que pueden no volver a la casa, ni los soldados, ni los patrulleros, y ojalá la gente que está en armas ilegalmente hoy entendiera que su destino no es obedecer traquetos, que si quieren cambiar a Colombia, algunos aún lo piensan, es aquí, no es allá, ayudando a cargar cocaína en las mochilas, cuando antes iba a la casa de uno, no había más, y aún no tengo sino mi casa, todavía me quedan unas cuotas de banco, y libros. Y ahora en esas mochilas me dicen, cuando las encuentran, no hay ningún libro. Hay dinero en efectivo y a veces droga.
Y entonces, eso no es el futuro. Ayudar a traquetos que han matado al pueblo de Colombia. El futuro es cambiar a Colombia. Y esa es la invitación que les hago, y dejen las armas. Y a todo el pueblo de Colombia, no nos dejemos caer en la trampa. El pueblo de Colombia a veces es tan ingenuo como yo, porque le crea a cualquier politiquero las promesas, y ese politiquero es el que ordena matar a su propio electorado con los paracos, como lo demostré ya. Aquí iban ahora a entrar a Colombia en un conflicto violento, terrible, con el ejército más poderoso del mundo, pero aquí se venció el ejército más poderoso del mundo de la época de Bolívar. Y era un ejército de pobres, esclavos que se liberaron por entrar, y campesinos, y no les pagaron el sueldo. Se murió Bolívar y no les pagaron el sueldo. En cambio, los generales sí tuvieron haciendas. Bueno, a esas madres y a ese pueblo les digo que desde hace 34 años para mí la prioridad es la paz. Y que sé que la paz se encuentra hablando. Y por eso acepto la propuesta del presidente Trump de hablar. Veremos qué sale. Volveré a insistir en que la alianza es posible en energías limpias porque traen paz y vida. Y amor mucho, porque aquí sí aprovechan la paz en eso. Y que Colombia puede dormir, avisaré si hay algo en contra, ojalá a tiempo, pueda dormir tranquila en buena parte del país, en otras sabemos que aún no pueden. La tranquilidad es la atmósfera de las transformaciones en Colombia. La violencia siempre nos ha traído dictadores y gobiernos que matan ellos mismos. Y eso no está bien. Así que a dormir tranquilos. Y estaremos comunicando que viva Colombia, el país de la belleza. Que viva Colombia en paz. Que viva una Colombia justa. Gracias, muy amables por haberme escuchado. Muchas gracias, señor presidente Gustavo Petro Urrego. Gracias a Colombia, gracias al país, gracias Bogotá por esta noche espectacular. Gracias, señor presidente, porque usted hoy le ha enseñado, le ha dado una lección al mundo sobre la paz, sobre el diálogo. El presidente ha dicho que acepta la propuesta del presidente Trump de hablar de paz y que Colombia puede dormir tranquila. Dice que el país está en la defensa del saber y que él va a hablar donde haya que ir a hablar. Bueno, oficialmente vamos a hacer una foto con todas las personas que nos acompañan esta noche.